Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El aeropuerto de Aruba Reina Beatriz hizo un anuncio para los usuarios que estacionan sus autos allí. Esto debido a la construcción que se está realizando de los paneles solares en el parking lot. Relacionado con el proyecto continuo del parque solar en el aeropuerto internacional Reina Beatriz, Aruba Airport Authority informa al público en general y también a los que hacen uso del parking lot para empleados que la siguiente fase del proyecto del parque solar iniciará esta semana. Esto encerrará un cambio de lugar donde el parking lot público actual está situado. En la entrada y salida quedará de la misma forma, pero el parking lot público nuevo será al lado a la parte norte, el cual está en este lugar. El parking lot temporario para los autos de renta fue movido desde el lugar original en el momento de la fase anterior cuando ésta quede completada. Adicionalmente, se construyó una acera que será construida desde el parking lot público temporario hasta los edificios principales del aeropuerto. Aruba Airport Authority le pide a todos los usuarios de los parking lot públicos que estén actualmente estacionados en este parking lot para que muevan sus vehículos a otro lugar para no obstaculizar la continuidad del proyecto. Los usuarios y visitantes del aeropuerto se les pide que tengan consideración con esto durante los trabajos continuos que se estarán llevando a cabo en los siguientes meses con este proyecto de parque solar. El máximo jefe de las FARC, Timo León Jiménez, alias Timochenko, se refirió a sus primeros viajes a La Habana. En una carta abierta, habló de los ataques al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por haber permitido su viaje a Cuba a reunirse con sus delegados en el proceso de paz. A raíz del escándalo que han querido armar con el viaje de Timochenko a Cuba. Así comienza la carta con la que alias Timochenko entra al debate que suscitaron sus viajes a La Habana, autorizados por el presidente Juan Manuel Santos para reunirse con sus delegados en la mesa de diálogos. Asegura que el problema no está en que Álvaro Uribe y sus seguidores se pongan bravos frente a la posibilidad de avanzar hacia la paz. La cuestión no es temer a sus reacciones, sino hacer a un lado y aislar sus posiciones extremas, y para ello es necesario romper definitivamente con ellos. Y aunque dice que la firma de un acuerdo no está tan cerca como la firma Santos, invita a apoyar en este proceso. Apoyamos todas las decisiones del presidente Santos cuando quiera que se atreve a dar pasos en contra de condenar a Colombia al destino fatal de una guerra sin fin. De otra parte, sobre los viajes de otro grupo de guerrilleros de las FARC, Noticias Caracol conoció que alias Timochenko estaría de acuerdo en que Joaquín Gómez vaya a La Habana para fortalecer la fuerza política de la guerrilla en la mesa de diálogos, aunque no es seguro que se dé la aprobación por parte del secretariado para alias El Paisa y alias Romaña. Una peluquería fue asaltada anoche en San Lorenzo, en Paraguay. Las cámaras de seguridad del local registraron el ataque que, sin importar clientes o trabajadores, amenazaron con armas de fuego llevándose el producido del día. Las imágenes muestran cuando dos personas a cara descubierta ingresan a la peluquería y a punta de arma de fuego amenazan a la propietaria y a los clientes que se encontraban en el lugar. Mientras uno apuntaba con su arma de fuego, el otro se encargaba de registrar y recoger las pertenencias de los clientes. Y eran las 8:10 prácticamente, nosotros le estábamos atendiendo a nuestros clientes y otras chicas que se estaban preparando ya para irse a su casa. Y cuando empujaron la puerta y enseguida uno tenía una carterita acá, sacó ya la pistola y nos apuntó. Y que nadie haga nada, que se tiren al piso, que quería celular. A mí lo primero que me pidió fue celular. Después ya pidió la plata, la caja y nos fuimos y le di todo lo que podía de la caja y más él metió su mano y sacó lo que podía. O sea, todo lo que había, no es lo que podía. Los malvivientes se alzaron con un botín de aproximadamente 7 millones de guaraníes, más celulares y joyas. Yo me llevé más bien el susto cuando vi que a mi marido le estaban haciendo cosas y que le dijeron que si no colaboraba le mataban, ¿verdad? A mí la plata no es tanto que me importa, ni el celular, también se llevaron la llave de la camioneta de mi casa. Pero en realidad lo que duele aquí es la falta de recursos que hay para acudir a unas personas que estamos en este aprieto. Si usted reconoce a estas personas, puede comunicarse a la comisaría más cercana. Una investigadora vallecaucana egresada de la Universidad del Valle recibió el Premio Nacional del Inventor Colombiano. Y escuchen bien, porque la científica inventó un elemento muy importante que produce energía a partir de la tela de araña.
A partir de la tela de araña, la científica palmirana Gladys Miriam Aparicio Rojas logró crear una fibra sintética que se podrá utilizar en la fabricación de baterías recargables, lo que aumentará su rendimiento. Pues esperemos que estemos en unos 2 o 3 días más de carga para una batería. Incluso en el futuro, el material se podría adaptar a baterías de vehículos. Lo que produce es un electrolito sólido, que si se puede llegar a la aplicación en la batería de un automóvil es aplicable cambiando el líquido por un sólido. Asegura que una de las características más importantes de este compuesto es que respeta el medio ambiente. Me interesó el hilo de araña por sus propiedades de flexibilidad y de resistencia, es mucho más flexible que el nylon y más resistente que el acero. Me di cuenta a lo largo del proyecto que no solamente contribuía a mejorar este problema, sino también a mejorar el impacto ambiental. Por este hallazgo científico que logró con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente, en la que trabaja hace 15 años, recibió el Premio Nacional del Inventor Colombiano, en el que concursaron más de 100 trabajos en 4 categorías. El concurso es avalado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y conozcan la historia de Chuy, el hombre lobo, un hombre que nació con una extraña condición que hace que le crezca vello en su rostro. Esta historia fue llevada a la pantalla grande. You're now about to meet him for real. From Mexico City, the one and only Jesus Christ, the Wolf Boy. El largometraje mexicano Chuy, el hombre lobo, documenta un caso histórico de hipertricosis crónica. Se le nombra hipertricosis y bueno, somos originarios todos nosotros de Loreto, Zacatecas. Este síndrome también es conocido como hombre lobo. Muchos de ellos trabajan en circos, es un poco el único trabajo que pueden conseguir de la discriminación que sufren, ¿no? Y bueno, la idea es crear conciencia, ¿no? Para ellos. Tengo 3 hijas y ellas solamente ¿cómo te diré? Lo tienen, pero muy poco, solamente un poco aquí en la mejilla, en el bigote, un poquito, en las cejas. Es muy poco. Chuy, el hombre lobo, muestra un relato repleto de dureza y discriminación, el de Jesús Chuy Aceves, el padre de Carla Aceves y su familia. El hecho de tener vello en el rostro nos hace ser diferentes, bueno, digámoslo, ¿no? Así, pero somos personas que sentimos igual. La directora de cine, Eva Aridgis, realizó un documental sobre esta condición. Y le escribí un correo y a los pocos días ya estábamos filmando. Y bueno, empezamos con él y luego ya nos fuimos a Zacatecas y empezamos a filmar a todos sus familiares. Esta extraña condición pone a prueba el valor humano. Espero que vean la película Chuy, el hombre lobo, y espero que esté en cines pronto. Melina Ochoa, Azteca Noticias. Aruba es un mostrador a nivel mundial, no solo por sus paisajes, su gente, las playas, los lugares, sino porque también Aruba ofrece un destino propio para realizar negocios. Este es uno de los comerciales que la Oficina de Turismo de Aruba tiene para sus visitantes y está dirigido a ellos que quieren realizar viajes de negocio. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.